Estoy respirando. Es que, tía, nos va la marcha. Nos va la marcha. Nos gusta tratar temas profundos, intensos. Fíjate que esta temporada he tenido varios momentos. Me acuerdo cuando estuvimos grabando con Eddie Circa, en el que me autojuzgué bastante como durante la grabación del programa, en plan pensando, tío, soy un pesado, soy muy intenso, esto es demasiado profundo, la gente va a querer algo más fresquito y tal. Y luego es verdad que me he dado cuenta que cuando te dejas llevar realmente por lo que está pasando enfrente, como que la gente te acompaña muchísimo y vuela contigo. Si no conecta, pues no conecta, pero si conecta es como guay, ¿no? Entonces como que si estás auténticamente en el momento, es como que ayuda mucho a la gente que nos está escuchando o viendo a también conectar. ¿Cómo estás, Laura? Pues estoy muy bien, muy ilusionada de estar aquí contigo y con el equipo. La verdad es que me ilusionaba un montón. Y sí que quería comentar también que también estoy un poco con el corazón en Barcelona, porque hoy declaran las trabajadoras sexuales que fueron detenidas hace 2 días en una redada en Barcelona. Bueno, y entonces simplemente hoy declaran en juzgados y simplemente lo quería nombrar para decir también estoy pensando en ellas y esto también va de ellas. Es importante, bueno, esto cuando escuchéis seguramente ya habrán pasado cosas, porque esto lo estamos grabando en otro momento, pero lo escucharéis y habrán pasado cosas, así que seguro que esperemos que vaya de la mejor forma. Para los que no te conozcan, Laura Macaya, nacida en Barcelona en 1979, es educadora social y militante feminista, experta en violencias de género e investigadora en perspectivas de feminismo antipunitivista. Es directora de Genera, Asociación en Defensa de las Libertades y los Derechos Sexuales y de Género. ¿Cómo es tu día a día? Uy, mi día a día... Mi día a día... A ver, realmente sí que es tan emocionante como parece. Por decir una cosa, que simplemente por explicar una cosa que pasó ayer. Ayer en Genera tuvimos un bingo musical con trabajadoras sexuales, ¿no? Wow. Entonces, por la mañana estuvimos acompañando a las declaraciones en comisaría de las trabajadoras sexuales detenidas y por la tarde estuvimos en un bingo musical con trabajadoras sexuales. Entonces, lo digo porque acompañamos a personas que están en situación de especial precarización y de especial vulneración de derechos, pero a la vez también son personas que resisten, que tienen muchas capacidades de resistencia y que, por tanto, también el aspecto de la organización, de la politización e incluso de el disfrutar conjuntamente también es algo que tenemos muy presente en el día a día, ¿no? Y que en el día a día, pues básicamente, no, esto no es cada día, porque normalmente estamos bastante en el ordenador y bastante diseñando protocolos y bastante diseñando políticas públicas con desde las perspectivas de las justicias transformativas, pero también hay esta parte divertida, emocionante de construir comunidad, ¿no? Que creemos que es algo súper importante. Es importante. Yo creo que además, de hecho, bueno, somos seres humanos y al final tenemos como esta mezcla e incluso dentro del horror hay como que continuar vivas y la vida tiene un poco como estas dos condiciones, ¿no? De cosas muy complicadas y muy terroríficas y a la vez cosas maravillosas, ¿no? Es un poco... Esta es la belleza y lo horrible de la vida a la vez, ¿no? Somos conscientes de que este programa es un programa intenso, que vamos a tratar un tema que bueno, pues que genera muchas reacciones, digamos, ¿no? Que es el tema del antipunitivismo. Anteriormente hicimos un programa sobre abolir la familia con Ira Ibris, en el que precisamente también tratamos un tema que yo creo que era como complicado y fue muy guay porque mucha gente en sus casas creo que volaron muchas cabezas y se hicieron preguntas, ¿no? Me parece que eso es importante, ¿no? Como abrir espacios en los que el debate ayude a la gente a hacerse preguntas en sus casas y que no nos posicione ya o nos predisponga a estar en una posición como muy marcada y muy clara, ¿no? Como abrir un espacio de escucha creo que es importante. Y por eso quería preguntarte, para la gente que a lo mejor no conozca, ¿en qué consiste exactamente el antipunitivismo?
preguntaza. Así, bueno, un poco como para abrir, o sea, para... Sí. A ver, el antipunitivismo sería, yo creo que sería como el conjunto de perspectivas críticas que son diversas, desde pues, un abolicionismo penal, ¿no? que abogaría por un camino y una perspectiva de la abolición del sistema penal y carcelario, hasta las propuestas de del derecho penal mínimo, ¿no? En el cual se considera que el derecho penal pues, cada vez tiene que irse reduciendo hasta la mínima expresión, ¿no? Entonces, bueno, es una serie de perspectivas críticas con el sistema penal y la cultura del castigo, ¿no? Sobre todo se trataría de cuestionar la idea de que la cultura del castigo y el sistema penal sirve para solucionar problemáticas sociales o problemáticas y conflictos sociales, ¿no? Y de nuestras comunidades. Se basaría sobre todo en eso y sobre todo en decir que el sistema penal y la cultura del castigo tiene más inconvenientes que beneficios, ¿no? Que esos supuestos beneficios o esos supuestos objetivos que dice tener el sistema penal y la cultura del castigo, ¿no? Yo existo para acabar con los delitos, yo existo para acabar con la violencia machista, yo existo para solucionar esta serie de conflictos sociales o problemáticas sociales, ¿no? Los objetivos que dice tener el derecho penal, pues muchas veces vemos que realmente no se cumplen, ¿no? Como puede ser pues ese efecto disuasorio, lo que se llama en nivel técnico la prevención general negativa, ¿no? Que la prevención general negativa, diría, el derecho penal sirve para disuadir a la gente de que cometa delitos, ¿no? En este caso, por ejemplo... castigo a una persona, efectivamente, y entonces con ese castigo a esa persona es como ejemplarizante, digamos, de alguna forma a la sociedad para que, pues yo sí estoy pensando en hacerlo, no lo voy a hacer porque ya he visto que han castigado y ha tenido unas consecuencias, ¿no? Efectivamente. Entonces, un poco, o sea, todos los análisis de la criminología crítica histórica, una de las cosas que destacan es no se ha demostrado empíricamente que las penas ni los delitos sirvan para prevenir la violencia, los conflictos e incluso los propios delitos, ¿no? Y por tanto, ese supuesto efecto disuasivo o ese efecto preventivo, diríamos que queda bastante en entredicho, ¿no? Con esto que estás diciendo me viene una cosa que yo creo que como socialmente, aquí yo voy a hacer de que tengo una bola aquí mágica, pero no creo que sea una bola mágica. Siento que estamos viviendo en un momento social o histórico en el que estamos como revisando un montón de cosas que hemos dado como por buenas, porque entendemos que es, y aquí lo hablamos mucho, ¿no? La normalidad, lo que supuestamente tiene que ser, o cómo siempre ha funcionado, ¿no? Y en el fondo yo creo que al final, no sé si piensas tú lo mismo, que se replica en diferentes ámbitos, que es como ciudadanos o como personas que estamos en el mundo, hemos ido delegando nuestros poderes a otras personas o a otros estamentos o a unas estructuras que estamos viendo que en gran parte no funcionan, ¿no? Entonces, como que en ese proceso hemos ido como perdiendo nuestro propio poder, ahora que se utiliza tanto la palabra esa que odio, que es el empoderamiento, que no me gusta nada, porque es como, no sé, es como todos tenemos nuestro propio poder, ¿no? Pero como que de alguna forma nos hemos ido o nos han ido acomodando a esta dinámica de yo delego mi poder en un código penal, en un derecho penal, en un político, en un X, y de alguna forma yo lo estoy perdiendo, ¿no? Y me coloco en una situación un poco curiosa o extraña, que es critico a ese sistema o a esa estructura y yo como que estoy como si estuviera fuera, como si no fuera conmigo, ¿no? ¿No crees que esto también pasa un poco o es un poco quizá lo que está pasando a nivel penal? Completamente. De hecho, una de las características del sistema penal es que extrae la capacidad de gestionar los conflictos de a las propias comunidades y personas, y que cada vez más, o sea, esa tendencia, ese aumento de la senda punitiva, no solo a nivel penal, sino que incluso cómo está funcionando la cultura del castigo entre nosotras, ¿no? Entre nuestras comunidades afectivas, nuestras comunidades políticas, hacia nosotras mismas, el castigo, la culpa, ¿no? Y cómo todo eso al final también tiene que ver precisamente con extraer nuestras posibilidades, nuestras capacidades y cada vez quitarnos más posibilidades de gestión, más posibilidades de... Bueno, yo digo, pero es que últimamente, ¿no? Lo vemos mucho, ¿no? Esta magnificación de la sensación de indefensión, ¿no? Entonces también cómo pasa también a
universalizarse ese lugar de víctima, ¿no? En el que somos víctimas de unas circunstancias, pero se nos desresponsabiliza completamente, ¿no? En cambio de nuestra propia vida, ¿no? Y de nuestra posibilidad de gestionar nuestra vida. Y esto como que lo vemos y es una cosa que aplica mucho al día a día, ¿no? En cosas, hablamos de cosas menores a cosas gigantescas, ¿no? Y también mucho en lo que decías de la parte afectiva, ¿no? Este juego víctima-verdugo todo el rato de incluso la paradoja de las víctimas o de personas que ejercen el victimismo para tomar el poder desde ahí, ¿no? Como que a veces esto hemos comprado como un marco de conversación en el que de repente las víctimas pueden convertirse en el... A ver si me estoy metiendo aquí en un jardín, pero creo que no. O sea, creo que las víctimas de repente pueden convertirse o utilizar el victimismo para darle la vuelta a todo, ¿no? Y entonces es como... Es que eso pueda ser posible no invalida la situación real que estamos viviendo. No sé si me explico. Es decir, que parece que tenemos que estar en un sistema todo el rato súper binario de esto es bueno, esto es malo, tú eres verdugo, tú eres víctima. No hay como... No sé, no hay como detalles dentro del debate, ¿no? Es como que vamos como todo el rato como a grandes titulares, ¿no? Y lo que dices tú quizá, ¿no? Incluso cuando aparece algún caso o algo es como esta persona es terrorífica, malísima, 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 debe morir y todos los demás somos maravillosas personas. Como que hay siempre como una contraposición, pero los detalles como que se pierden, ¿no? Claro, bueno, es que... Al final, lo que necesita, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice Tamar Pitch, que es una criminóloga italiana, que dice: en el punitivismo la solución construye el problema. Es decir, el punitivismo construye una forma de entender los problemas y las personas protagonistas de esos problemas para legitimarse en sus intervenciones y legitimarse a sí mismo, ¿no? Dijéramos que nos construye una forma de entender, en este caso, por ejemplo, ¿no? La violencia machista y sus protagonistas de forma en la que parece que nos lleva directamente a una lectura evidentemente binaria, contrapuesta, confrontativa y que nos lleva directamente a esa resolución a través del castigo, ¿no? Sí. En toda esa construcción hay una necesidad de construir una víctima indefensa, irresponsable, sin aristas, sin maldad, bondadosa, sexualmente inapetente, es decir, como con toda una serie de características que de alguna forma la hagan merecedora de nuestra compasión y de nuestro apoyo, ¿no? Porque si no, tenemos la contraparte, que es siempre la víctima, sobre todo la de violencia machista, bajo sospecha, ¿no? Y por otra parte, una construcción también de una idea de persona que agrede en ese contexto, también, ¿no? Ligada a esas ideas de la irrefrenabilidad, esa idea también del típico sujeto delincuente, el que no puede dejar de delinquir, el que tiene una tendencia clara al daño y al mal, el que hace una valoración racional de costes y beneficios y dice voy a dañar porque esto me beneficia. Esto no explica la complejidad de lo que son esas dos figuras en un contexto de conflicto o de violencia, pero en cambio necesitamos producir esas ideas en torno a uno y la otra para, de alguna forma, presentar que la violencia de género es una cosa de hombres malos, mujeres buenas, y que, por tanto, es un problema individual, un conflicto interpersonal, y que, por tanto, se soluciona mediante esa intervención individual que hace el sistema penal, ¿no? Así que, claro, todo nos conduce hacia leer la situación de ese lugar. De esta forma como un poco binaria y que tampoco seguramente ayuda a nadie que esté en ninguno de los dos lugares, ¿no? Ni en el de verdugo ni en el de víctima. Yo, por ejemplo, no puedo hablar de violencia de género en mi caso, pero sí, por ejemplo, a través de las experiencias de bullying que yo sufrí, que luego trabajé mucho en terapia, sí llegó un punto en el que con mi terapeuta, él me planteó una pregunta que a mí me hizo como darle... O sea, que me hizo abrir los ojos frente a algo que yo a lo mejor narrativamente en mi cabeza me había contado de otra forma, que es un poco la que tú dices, ¿no? En plan de receptor de violencia, pobrecito de mí, que no podía hacer otra cosa, que yo no sabía qué hacer, que entonces yo estaba ahí recibiendo esto, como esta idea de pobrecito, ¿no? Y sin embargo él me dijo, ¿por qué no lo planteas desde el lugar de que tú elegiste dentro de los papeles que podías haber elegido? Porque tú podrías haber elegido que alguien intenta agredirme, te voy a agredir de vuelta, te voy a matar.
O sea, podrías haber elegido otro lenguaje para comunicarte con esa persona que te estaba tratando así, ¿no? Entonces, como que de alguna forma tu forma de supervivencia en esa situación fue elegir el papel de víctima, porque entendiste en tu instinto de supervivencia que esa era la estrategia que te iba a hacer sobrevivir. Si lo piensas desde ahí, es mucho más, de nuevo, palabra horrible, empoderante, que desde el lugar de yo recibo esto como que la vida me está pasando, yo no estoy haciendo nada por la vida, ¿no? En vez de decir, a lo mejor tú decidiste conscientemente elegir este camino porque creíste que era el que te va a llevar el que te iba a llevar hasta aquí. Y la realidad es que es el que te ha traído hasta aquí. Uh-huh. De hecho, a mí hay una cosa que siempre me encanta mucho explicar, que es, ¿no? Y bueno, recientemente yo también expliqué, ¿no? Dos situaciones, de hecho, ¿no? De violencia sexual grave y de violencia física y de violencia institucional cuando no, fui a denunciar. Y hay una cosa muy curiosa en cómo se intenta siempre plantear y hacer entender a las víctimas como esos sujetos, eso, ¿no? Pasivos sobre los que se inscribe la violencia, pero que no tienen ningún tipo de responsabilidad ni capacidad de agencia ni de reacción. Hay una cosa que explica una antropóloga argentina que ahora no me saldrá el nombre, pero bueno, luego me puede salir, que es habla de los contextos de violación, que creo es interesante porque rompe un montón de ideas en torno a la cuestión de la victimización en contextos de violencia sexual, que están siendo los casos, sobre todo, que están haciendo estallar todas las pasiones punitivas, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y ella dice, en los contextos de violación, cuando se habla de la paralización que se produce, ¿no? Por parte de las víctimas, se suele atribuir a una respuesta, no sé si lo explica tan así, pero yo sí que lo explico así, no sé, suele atribuir a una respuesta automática, ¿no? Lo que es esa reacción del sistema nervioso en el cual se queda paralizado ante una sensación de peligro. Y ella dice, en mi experiencia, ella habla de su experiencia y yo hablo de mi experiencia también, claro. Y hablo de la experiencia de muchas otras víctimas a las que he acompañado en casos de violación grave en los que temes por tu vida. Habla de una idea que ella llama negociación de sexo por vida. Es decir, ella dice, en realidad en un contexto de violación puede ser que haya una paralización automática, ¿no? Sí, ¿no? Producida por el sistema nervioso, pero bueno, eso es una interpretación también que puede ayudar a decir, bueno, no es que tú has sido connivente con la violencia, no es que tú te has dejado agredir con tal de no perder la vida, no es que tú no hayas querido luchar, es que el sistema nervioso no te ha funcionado. Es esta cosa de lo natural, ¿no? Bueno, es que yo soy un poco... es que yo soy lesbiana porque es que nací así. No, es que yo soy tal, pero es la naturaleza o es algo sagrado que me ha hecho ser así, pero yo no tengo responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta cuestión de la negociación de sexo por vida, es muy evidente que las víctimas escogemos y negociamos en un marco muy pequeño de negociación, ¿no? Pero las que queremos defender ese feminismo de que podemos, que no hay que negar la capacidad de decisión en ningún contexto, por muy precaria que sea la situación, uh-huh. Es como incluso en ese contexto en el que las capacidades de decisión son muy pequeñas, también hay posibilidad, y las víctimas activamos posibilidades de negociar, en este caso sexo por vida, ¿no? Es decir, tenemos más miedo probablemente en muchos casos a perder la vida que a ser violadas y por tanto lo que hacemos es activar ese mecanismo de negociar de esto sí, esto no, ¿no? Y incluso a veces una negociación tácita, ¿no? Que es esta cosa de poder decir, yo como víctima también escojo en ese marco pequeño, no soy esas víctimas que presentan los medios de comunicación de la llevaron hacia aquí, la dirigieron hacia no sé dónde, la trasladaron no sé dónde. Es como, no te trasladaron, esta persona camina. Entonces, cuando aparecen las imágenes, se ve a la persona caminando al lado de sus agresores, ¿no? Uh-huh. Con ellos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como estamos todo el día diciendo que la trasladaron así, parece que es que iba inerte, ¿no? Uh-huh. Y que la forzaron a moverse. Claro. Es como no, hay muchos espacios intermedios en los que la víctima decide cosas más o menos condicionada, un consentimiento más o menos viciado, efectivamente, pero que no quiere decir que no haya una actuación por su parte. Y eso no implica que ni los hechos sean menos graves, ni que el impacto sea menor, no. Ni que no se reconozcan los derechos que tienen que ir asociados a esa persona víctima, ¿no? Desde el reconocimiento del daño hasta la necesidad de reparación, hasta lo que sea necesario, ¿no? Pero, porque si no,
¿qué pasa? Que las víctimas necesitamos, ¿no? Estar todo el tiempo reclamando nuestra inocencia y reclamando nuestra pasividad, ¿no? Es a lo que nos condenan estas ideas, ¿no? En las que nos irresponsabilizan y parece que es que éramos unas personas muy buenas, ¿no? Que pasábamos por allí y nos vino alguien, nos pinchó, se nos llevó y nos violó en algún lugar, ¿no? Como si, entonces, como bueno, como si igual esta que le pasa eso mereciera menos ser violada que a la que estaba bailando delante de un concierto sin camiseta, drogada y morreándose con todos los tíos y tías que había en el concierto, ¿no? Claro. Esa, bueno, si le pasa algo, a ver, ¿no? A ver, tiene sentido. Entonces, bueno, yo creo que ahí, bueno, ¿no? Yo creo que muy en la línea de lo que tú comentabas, ¿no? De esas ideas hacia las víctimas que luego nos que también perjudican. Luego te perjudican a largo plazo, ¿no? Porque en el momento en el que tú aceptas esa narrativa como real 100%, que en algunos casos puede ser real, es decir, porque pues, si te drogan o hay situaciones que obviamente, como dices, el margen es 0,000, es decir, la nada, sí que es verdad que esto es una forma de abordar el tema desde un lugar que es, creo que absolutamente imposible en ningún medio de comunicación a día de hoy, ¿no? Porque estamos hablando de un detalle, de un nivel de, no sé, como de conciencia y de incluso de trabajo personal, que esto en un medio de comunicación a día de hoy es imposible tratarlo porque nos basamos de nuevo todo el rato en el castigo, el castigo, el castigo, el castigo, el castigo, y por eso desde ahí, ¿por qué siempre estamos obsesionados con el castigo? ¿Qué es lo que nos lleva a esa obsesión tan grande por castigar a otra persona? Yo creo que, a ver, es que tenemos un marco de pensamiento, ¿no? Que también es producido, ¿no? Y entonces estas pasiones punitivas, que ahora me gusta decir a mí esta cosa de las pasiones punitivas, pero además cuadra mucho con el contexto actual, ¿no? Un contexto en el que todos son explosiones emotivas, ¿no? Y entonces la expresión emotiva legitima cualquier tipo de acción, ¿no? Es como, bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? Esto tiene que ver, o sea, esto de hecho, toda la cuestión esta de la hiperemotividad, ¿no? Y de que parece que es algo puro y que no está construido y que no tiene un interés también que tiene que ver con el linchamiento, con el, ¿no? Con restarnos la capacidad bueno, nos vuelven a colocar en ese lugar de irracional, conservador, ¿no? En el cual no podemos sobrepasar nuestras propias emociones, nos vemos absolutamente supeditadas a esas emociones y esas emociones no tenemos ni conciencia política, ni capacidad de racionalidad, ni tal, porque todos somos pura emoción. Sí. Y eso es tremendo. A ver, a mí un poco a veces me pasa, tengo que decir. A mí también. Dios mío, esta emoción es tan fuerte y tan heavy que ahora mismo me creo que es 100% verdad lo que estoy sintiendo y lo que estoy ahora mismo, lo que me está pasando por el cuerpo. Claro. Ahí es donde está un poco el trabajo de decir, vale, un segundito, vamos a respirar. ¿Realmente esta cosa que me está, esa pasión punitiva o no que me está invadiendo es realmente real? ¿O le estoy dando una validez a mi emoción y la desligo de lo que tú dices de constructos de educación, de movidas, de tal y cual que me están invitando a tomar una serie de acciones punitivas, en este caso contra otra persona, ¿no? O con lo que sea? Exacto, es que es eso, ¿no? Y que no se trata de invalidar lo que sentimos, ser conscientes, como mínimo ser conscientes de que lo que sentimos, aparte de la historia ancestral de nuestras comunidades y tal, que bien, también es verdad que lo que sentimos también está producido en base a unos intereses determinados. O sea, y construido de alguna forma, ¿no? Efectivamente, está construido. Entonces, también sentir, ¿no? Hay una de las características que yo nombro mucho de los actuales modelos punitivos de abordaje de las violencias machistas es que el objetivo es nombrar que el abordaje punitivo de la violencia machista no tiene como objetivo ir a las causas de la violencia. Y eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que hay un acuerdo social y político desde hace muchísimo tiempo en el que todo el mundo que le preguntamos sabe perfectamente que la pena y la cárcel y el castigo no sirve para modificar, transformar, ni abordar las causas de los problemas y transformarlos. Eso lo sabe todo el mundo, no es ningún secreto de la gente muy radical como pensé que se habla mucho de la reinserción, ¿no? De como que este es un proceso por el que tienes que pasar para aprender y para realmente como atajar las causas que te han llevado a hacer lo que has hecho, pero la realidad como que demuestra un poco que no funciona así, ¿no? Que no funciona y que la mayoría de la gente lo sabe, ¿no? Por tanto, David Garland, que es un criminólogo, decía algo como, es que el objetivo muchas veces
no tiene que ver con ir a las causas, tiene que ver, pues eso, por ejemplo, con expresar el odio y la rabia que nos genera el delito, la violencia y sobre todo la persona que lo comete, ¿no? Pero eso no es un objetivo ni que va a las causas. O sea, si nosotros decimos no, vamos a ser punitivos porque nuestro objetivo es expresar este odio y esta rabia. No es ni transformar la sociedad, ni... Bueno, si tú quieres hacer esto, hazlo. Claro. Que sepas que en todo caso a lo que estás sirviendo es a eso. Y al objetivo que estás persiguiendo o que estás consiguiendo es ese. Ahora, que conscientemente tenemos que saber que eso no aborda las causas ni transforma lo que es el fondo del problema, ¿no? Ni nos ayuda a tener mayor justicia social y realmente abordar, ser más eficientes incluso, ya no solo éticos, sino también eficientes. Claro. ¿No? Yo creo que, a ver, esto está muy bonito y la gente nos estará escuchando y estará diciendo, pues qué bonita la filosofía de filosofar sobre estas cosas, pero... Claro, de repente tú ves como, por ejemplo, lo que ha pasado con Samuel Luiz, ¿no? El caso de Samuel. Y entonces esto como... ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos cuando... Si estamos hablando de que el castigo es algo que realmente, o por cómo está montada la sociedad en la que vivimos, el castigo y esta parte punitivista no termina de solucionar o dar solución a las causas que generan estas violencias, cuando pasa algo como lo de Samuel, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo no dejarte llevar por lo que decimos, ¿no? Por toda la parte emocional, por la realidad de lo que ha sucedido y por toda la violencia que venimos sosteniendo ancestralmente desde la disidencia de cualquier tipo, ¿no? Desde las personas disidentes, desde las mujeres, desde donde sea, ¿no? Sí, yo precisamente además que nombras el caso de Samuel... No sé si recordáis las imágenes de su padre en las declaraciones en juzgados, ¿no? Un padre roto que dice, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar aquí. Mi hijo, ¿no? O sea, hace unas declaraciones, ¿no? Que son durísimas, pero que son muy a la vez que impactan mucho emocionalmente. Pero dice una cosa que a mí me resulta muy significativa y es, yo no quiero estar aquí. No solo nuestra familia está rota, aquí hay muchas familias rotas. Claro. Y me parece de una generosidad enorme, pero es que no es solo de una generosidad enorme, es que hay gente que también siente eso. Y muchas, pero lo digo porque a veces cuando decimos, vale, pero entonces, ¿qué hacemos con las ganas de castigo que tiene la gente cuando sufre, ¿no? Es como, bueno, no siempre, o sea, tenemos que ver que lo importante es que se pueda reparar el daño de alguna forma, ¿no? Y la idea sería, pues para reparar ese dolor que esa persona siente, hacemos un procedimiento judicial. Pero es que eso es una falsa expectativa, que eso es lo que también además me parece a veces más cruel, y es que el sistema penal genera falsas expectativas de reparación y protección a las víctimas, que es lo más duro, porque es como, no, claro, si eso fuera un sistema que funciona no solo para prevenir el delito, sino también para acabar con para acabar con él, para abordar las causas y para reparar a las personas que han sufrido, pues bueno, pero es que el procedimiento judicial penal en sí es violento porque además su finalidad no es proteger ni reparar a las víctimas, su finalidad es perseguir, castigar al ofensor. Entonces, es otra finalidad. Podemos ver si esa es prioritaria o no, pero que en cualquier caso no tiene que ver con reparar a las víctimas, ¿no? Y luego yo creo que otra cuestión, ahora que nombrabas también lo de las comunidades disidentes, ¿no? Claro, cuando pensamos en qué hacemos con las historias, ¿no? de violencia acumuladas por las comunidades disidentes, por ejemplo, pues eso, ¿no? Con la comunidad LGTBIQ+, o queer, o las mujeres, y yo pienso, bueno, pero ¿qué parte de esa comunidad? ¿No? O sea, ¿qué parte? ¿De qué? O sea, realmente, ¿no? Y pensaba un poco en para qué personas LGTBIQ o mujeres está pensado ese modelo, ¿no? Porque para las mujeres trans trabajadoras sexuales que ejercen en calle, que son de forma reiterada criminalizadas por parte de la policía, por ejemplo, cuando están ejerciendo en calle y que denuncian continuamente violencias institucionales y abusos y
que se les ignora sus, ¿no? sus denuncias y sus demandas de protección, para las trabajadoras sexuales que han sido detenidas esta semana, para las mujeres racializadas que viven continuamente bajo la amenaza de la persecución cuando están en situación administrativa irregular. Claro, ¿para qué mujeres y para qué personas? Para las activistas o las militantes que de alguna forma son perseguidas y represaliadas también por ese... También son mujeres, también son personas LGTBIQ, también son personas disidentes, ¿no? Pero en cambio probablemente esas personas no se sienten tan seguras, ¿no? O tan protegidas en ese contexto. Y sobre todo... O sea, no se sienten tan protegidas por el sistema judicial, sistema, ¿no? Claro. Y sobre todo que, como decías al principio, el sistema de castigo y el sistema penal, que está muy pensado para romper los marcos comunitarios en los que en nuestras comunidades se autogestionan situaciones de conflicto y de violencia, son esas comunidades las que más necesitamos las personas disidentes. Claro. Es como si nos las cargamos porque el sistema penal está pensado para situaciones atomizadas, para gente que no necesita sus comunidades para luchar contra el racismo, contra la explotación laboral, que no necesita enfrentarse a los especuladores inmobiliarios, gente que no tiene otros problemas más acuciantes, que no sea esa violencia interpersonal. Pero las comunidades que tienen problemas más acuciantes que la violencia interpersonal de género, pues probablemente creo que las gestiones desde los marcos de la restauración y de la transformación de otro tipo de justicias creo que son mucho más favorables, precisamente por eso, porque la idea es que no se rompa la comunidad o intentar que no se rompa e intentar que haya más gente, no que haya gente que se vaya, ¿no? O que quede fuera, sino que cada vez sean más fuertes y que se sostenga a todos los miembros de esa comunidad, ¿no? Sí, yo creo que con lo que estás diciendo se reitera un poco esta idea que a veces es un poco triste, ¿no? De abordar y de hablar de ella, que es como la ruptura de la ilusión de un sistema que supuestamente nos han vendido que realmente nos protege, cuando es como una ilusión, ¿no? Y cuando trabajas, como es por ejemplo tu caso, mano a mano, día a día y así, cerquita, con casos que realmente, pues bueno, pues cambian las cosas, ¿no? Es como complicado asumir que esa ilusión se rompe y que qué hacemos con ella, ¿no? Entonces, como creo que también es importante para que la gente escuche que nos tenemos que replantear muchas cosas, ¿no? Y que es difícil, claro, que en tu día a día y en tu trabajo diario y en tu vida diaria, pues es complicado como poner en causa... A ver, yo es que me hago muchas preguntas, demasiadas a veces quizá, pero creo que es complicado, claro, que en la vida que tenemos, privilegiada, porque yo me considero una persona privilegiada en muchas cosas, ¿cómo yo voy a poner en causa, bueno, pues este sistema, ¿no? Si hay partes de él que me vienen bien. Entonces como, no sé, es como triste, ¿no? O sea, que te escucho y... Como yo soy un poco idealista también, pues me pone un poco triste y a la vez lo veo como una oportunidad, ¿no? Que creo que está pasando, como decía antes, como en muchos ámbitos, ¿no? Que es como que mucha gente estamos despertando y estamos pudiendo escuchar cosas que son difíciles de escuchar, porque es difícil escuchar que hay un sistema que no te protege, ¿no? En tu día a día, o sea, cuando lo vives con gente en primera mano y con casos en primera mano, ¿cómo lo sientes? O sea, ¿cómo gestionas tú esta desilusión? Bueno, yo llevo hace aproximadamente 20 años algo más que trabajo acompañando procesos de reparación en violencias machistas, normalmente en situaciones de alta gravedad y de alto riesgo, en casa de acogida, y en otro tipo de contextos, pero sobre todo incluso en circuito municipal, casas de acogida de urgencia, es decir, en situaciones de mucho riesgo. Y realmente te das cuenta que cuando la mayor parte de las demandas y de las necesidades de las víctimas, de las personas que han sufrido y que enfrentan y que han enfrentado la violencia, es que tienen que ver con necesidades de garantizar derechos que no se garantizan porque
porque muchas de ellas pertenecen a comunidades en las que sus derechos son de forma sistemática violentados y vulnerados, porque son personas pobres, porque son personas de barrios precarios y estigmatizados, porque son evidentemente mujeres racializadas, ¿no? Porque son... Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Pues que todas estas reflexiones hemos llegado después de haber estado trabajando directamente en esos contextos, ¿no? Y viendo cómo todo el tiempo se está hablando de las víctimas, ¿no? Y hay esa idea, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia de la extrema derecha, de, entonces, ¿no? Y de estas posturas, ¿no? De machosfera y tal, de como si las víctimas de violencia machista tuvieran una especie de trato súper privilegiado y tal, y es como, a ver, un momento, eso no es así, es que hay una distancia entre los discursos oficiales y la realidad empírica de las mujeres que encarnan, ¿no? De los cuerpos que encarnan esa violencia, enorme. Entonces, no, esas víctimas son de forma sistemática criminalizadas cuando intentan acceder al sistema penal, a buscar protección. No son protegidas de forma correcta, no se garantizan sus derechos. Las ayudas que tienen son ayudas condicionadas a su categoría de víctima, que tiene que ser reconocida por parte de el trabajador o la trabajadora social. Con lo cual de hay turno. Una revictimización constante de... Con lo cual hay... Bueno, lo que hay son políticas condicionadas a la gente pobre, que es lo que hace la socialdemocracia neoliberal, que decimos mucho de que viene la extrema derecha, pero yo, que evidentemente, pero también es como cuidado, porque las mujeres a las que acompañamos en situaciones súper chungas son mujeres que están sufriendo las políticas de la socialdemocracia neoliberal, no de la extrema derecha, de momento. Entonces es como, cuidado, hablemos porque... del presente, claro, no del futuro. Las ayudas condicionadas a la categoría de víctima, a la categoría de pobre, de buen pobre, porque claro, en el momento en el que las mujeres entran en ese circuito, ya no son víctimas, pero bueno, de repente empiezan a ser mujeres negras, madres con criterios un poco raros de crianza, empiezan a ser, esta igual tiene, no sé si va a poder tener relaciones porque esta mujer se va a volver a poner en riesgo, o sea, empieza a ser evaluada como pobre, que es lo que hacen los dispositivos de protección social. Exacto. Que hacen ver si eres un buen pobre merecedor de una ayuda, merecedor de protección, merecedor... Entonces, bueno, ese sistema de protección social que es paralelo al sistema penal, o sea, que forma parte de ese mismo marco punitivo, ¿no? O sea, por una parte, que hace el sistema punitivo no sirve para solucionar la violencia machista, pero sí sirve para cosas. Sí que sirve para cosas, sirve para distribuir y señalar a determinadas poblaciones, sirve para criminalizar las actividades de subsistencia de determinadas poblaciones, que les dice, no, ustedes, a ver, no se crean que van a ir por aquí haciendo lo que les dé la gana. Ustedes o bien se someten a un régimen de salario en un contexto de superexplotación, como mano de obra subsidiaria, o bien se someten a las tonterías que les vayan pidiendo para ser buenos pobres, a la ayuda condicionada, ¿no? Y todo lo que le vayan reclamando, que su hijo vaya al centro de no sé qué, que hoy usted vaya a no sé qué, que cumpla con no sé cuantitos, ¿no? O se somete a esto, o si no, a la criminalización, la persecución policial y judicial por actividades de subsistencia no legales o estigmatizadas, ¿no? O sea, que sí que tiene funciones. Y esas mismas funciones actúan sobre las víctimas también, que las víctimas, bueno, no. Las víctimas empíricas, la mayoría de víctimas... Sobre esto, perdona que te corte. Sí. Creo que es muy interesante como pensar que bueno, que a la gente que está en esas condiciones, ¿no? O en condiciones un poco como de exclusión, o que tienen, pues por ejemplo aquí tuvimos a Guru, que hablamos de la Asociación de Gitanas Feministas, ¿no? Y cómo el propio sistema te obliga a esa revictimización, a ese que repitas una serie de dinámicas para que ellos te vean como lo que tú decías, ¿no? Como un buen pobre, como un buen gitano, como un buen... O sea, como que sigas como este estereotipo que por un lado es criticado porque buscan como una reinserción o como que como que formes parte, digamos, de la sociedad o de esa sociedad, pero que por otro lado te obligan todo el rato a replicar una serie de estrategias que a ellos les encaje en la idea de llamemos víctima, llamemos pobre, llamemos lo que sea, ¿no? Y entonces hay un punto que luego al sistema le jode que te comportes así. Es como, no, cariño, pues es que es lo que me estás pidiendo. Entonces, ¿cómo quieres que me comporte? Me estoy comportando como lo que tú me estás pidiendo que me comporte, ¿no? Entonces, como que ahí hay una
paradoja bastante curiosa, ¿no? Es que se produce o sea, cuando tenemos una cultura en la que funciona tanto el par víctima-culpable, o sea, tenemos que tener en cuenta que había no me acuerdo quién lo decía, pero una frase que me gusta mucho dice, en el punitivismo, en la llama del punitivismo cuando explota la llama del punitivismo no sabemos dónde va a ir a parar. Es decir, que nos puede ir a nos puede tocar y se dispara, ¿no? Y ese es un poco, en el par víctima-culpable, cuando lo activamos en cualquier contexto, lo estamos legitimando y acaba siendo algo que funciona, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre las propias mujeres, entre las propias comunidades disidentes. O sea, es decir, que es un par que funciona todo el tiempo, ¿no? Incluso ahí, de decir, si te comportas así, quizás vas a obtener el reconocimiento como víctima, que es un lugar bastante penoso, porque al final es como, depende en qué contexto. Es decir, que nosotras ahora estamos gestionando muchos casos de forma comunitaria, de contextos militantes o de organizaciones sociales, políticas, que estamos acompañando, ¿no?, en cómo gestionar las situaciones de violencia, discriminación y conflicto con asimetrías de género que se producen en esos contextos. Que no es lo mismo gestionar un contexto, o sea, gestionar una situación con las subjetividades que se producen en contextos donde prima mayoritariamente que hay personas de clase media aspiracional, blanca, tal, que tienen una determinada subjetividad, que contextos en los que hay personas con otro tipo de situaciones y otro tipo de intersecciones también, y otro tipo de situaciones de económicas, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante distinguir, ¿no?, esas dos facetas, ¿no? Y ahora me he ido un poco porque no sé por qué venía esto, ¿sabes? Porque ahora me he ido, pero no sé por dónde venía esto, pero podemos... Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que también me parece muy interesantes es ¿quiénes son las personas que llenan las cárceles? Bueno, hay ese dicho, ¿no? En las cárceles, ¿no?, las que hemos participado muchos años y seguimos vinculadas a movimientos anticarcelarios, una de las cosas que se ha dicho, ¿no?, que se decía siempre, un lema súper potente es los ricos nunca entran, los pobres nunca salen, ¿no? Y de hecho es la tendencia actual, ¿eh? Es decir, que es no solo el aumento de delitos y penas, sino penas cada vez más largas y empeoramiento de las condiciones en las que se obtienen los terceros grados y demás, con lo cual la gente cada vez se pasa más años vinculada, ¿no?, y ligada a lo que son los sistemas de castigo, ¿no? Eso es fatal, porque claro, porque de hecho, si siguiéramos el concepto de lo que nos está vendiendo el sistema de que los malos enterran en la cárcel y los buenos estamos fuera, ¿por qué curiosamente tienes que tener una serie de características para estar en la cárcel y los que tienen pasta son capaces de salir de ahí mucho más pronto, con muchísimos más privilegios? Efectivamente, es que en la cárcel mayoritariamente hay personas pobres y mayoritariamente no hay personas más peligrosas que las que hay fuera. Eso es que es así, está clarísimo. O sea, es decir, que hablamos de las cárceles como si Paz Francés, que es una jurista de Euskal Herria, dice, y esto lo dice en broma, pero a mí me gusta mucho porque es cierto, si mañana cerramos las cárceles no se notaría nada. Y es verdad, o sea, sí, o sea, realmente entiendo que no lo podemos hacer y esto es una broma, pero no lo podemos hacer y tenemos que mirar cuál es el camino para hacerlo, ¿no? Pero es que realmente genera mucho más daño, de hecho es lo que dicen, ¿no? Es como el sistema penal, la cárcel y el castigo es criminógeno, genera más delito. No lo previene, todo lo contrario, no lo reduce, genera más delito, porque tiene un impacto tan grave en las personas y en sus comunidades de ruptura de lazos, de ruptura de vínculos que generen las ganas de formar parte de la comunidad y de la sociedad. Es decir, que tiene toda una serie de impactos que lo que hace es producir más delito, no reducirlo, ¿no? Y por tanto es como... Bueno, y aparte que ya sabemos su carácter selectivo, es decir, el tipo de delitos que se penan más son los delitos que suele cometer la gente más pobre, ¿no? Es decir, que están sobrepenados los delitos contra la salud pública, los delitos de pequeños tráficos y pequeños menudeos de droga, ¿no? Y estos muchas veces están sobrepenados. Los delitos contra la propiedad, ¿no?, que es como también están sobrepenados, ¿no? Y por tanto...
eso, por una parte, están más penados los delitos que más comete la gente pobre por pura subsistencia, y luego, por otra parte, tampoco se aplica de la misma forma. Es decir, sabemos que las normativas punitivas o la presencia policial siempre es mucho más amplia en los barrios más ¿no? de clase trabajadora y donde hay precisamente más movimientos, barrios estigmatizados, barrios con mucha movilización y comunidad en lucha. Entonces, por tanto, mira, voy a poner simplemente un ejemplo. Un estudio que sacamos sobre la aplicación de la normativa de la ordenanza municipal, ¿no? Que es una normativa administrativa, pero bueno, que multa a la gente por la que dijéramos del civismo, ¿no? Que regula el uso del espacio público en las ciudades. En Barcelona, uno de los estudios que hicimos de que como se multa el ofrecimiento de servicios sexuales de la vía pública, estaba, o sea, el 80 o el 90% de las multas que se habían puesto por ofrecimiento de servicios sexuales estaban en el Raval, pero no solo en ese tipo de conductas de ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública, sino también muchas otras conductas que estaban recogidas en esa normativa. Es decir, se persigue de forma sistemática, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿no? Todas las denuncias de racismo, a cómo se suele parar a la gente racializada mucho más para pedirle documentación, como sospechosos de algún tipo de delito o de estar haciendo cosas, ¿no? Porque además estáis haciendo cosas, porque además muchas veces a mí, hace poco, una amiga que es experta en seguridad me decía, la mayor parte de las actuaciones de policía no se rigen, o sea, no se ciñen a la ley, desconocen la ley, eso yo lo he visto, de que la policía desconoce la ley, ¿no? Entonces la desconoce, pero es que no tiene que ver con cumplir la ley, tiene que ver con hacer cumplir determinadas normativas y determinadas formas de subsistencia, de vida, de relaciones, etcétera, pero muchas veces ni siquiera hay una ley detrás. De hecho, es muy interesante que hables de esto porque hace poco, Carles Tamayo ha dirigido un documental que se llama Cómo cazar a un monstruo, que no sé si has tenido la oportunidad de ver, está en Prime Video y precisamente habla de una persona que ejercía agresiones sexuales sobre un montón de chavales jóvenes a lo largo de un montón de años y cómo precisamente habla de pues lo que estamos diciendo, ¿no? De estas contradicciones del sistema judicial que por un lado condena a una persona por haber hecho una serie de delitos y sin embargo luego... A ver, no quiero tampoco dar spoiler porque creo que es importante que la gente lo vea para que entienda cuál es la dinámica de cómo funciona el sistema. Esta persona de repente no estaba en la cárcel y es como... Pero ¿cómo es posible que este chico que por circunstancias de la vida conoce a esta persona le dé tiempo a grabar un documental y a ver todo el proceso de cómo esta persona se está comportando, que no ha entrado en ningún tipo de cárcel ni de nada y está libre? ¿Por qué? Porque también es un hombre, es blanco, no es una persona migrante, no es una persona pobre... Y sin embargo el sistema de alguna forma ves hacia el final que casi le está protegiendo, ¿no? A una persona que claramente ha cometido una serie de delitos, ¿no? Se produce como de repente esta cosa y sin embargo alguien pues que roba cualquier chorrada en un mercado de repente está en la cárcel y entra una cosa y entra en este bucle del que hablabas, ¿no? Sí, es que... Como esa incongruencia, ¿no? Que vivimos en el sistema. De hecho, una de las cosas que ha pasado mucho últimamente o que ha aparecido en varias de las conversaciones aquí en esta temporada del podcast es precisamente la idea del privilegio frente a las personas que están como viviendo en situaciones como más desfavorables, ¿no? De hecho, cuando estuvieron aquí las chicas de Bimboficadas, María Barrier y Samantha Hudson, decían este tema que a mí me parecía interesante porque nunca lo había escuchado así, que es, si yo como persona más privilegiada me veo violentada, atracada o X por una persona que a lo mejor tiene menos privilegios que yo, debería como asumirlo como parte del juego, ¿no? En vez de ir... O sea, creo que es un poco también un concepto antipunitivista en el sentido de, en vez de decir hay que matar a esta persona, hay que meterla a la cárcel, es como asumir que el hecho de que yo tenga una serie de privilegios implica que otras personas no los tengan. Entonces, si esa persona que no los tiene viene, me roba, me ataca, me escupe o lo que sea, de alguna forma yo... A ver, no es que des las gracias, pero como que entiendas las circunstancias desde las que surgen, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Sí, o sea, lo entiendo y lo veo, sí, ¿no? O sea, es desde una lectura, además, de una lectura interseccional, ¿no? Que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con leer en qué situaciones, o sea, qué intersecciones, ¿no? De sistemas de poder se están produciendo en la situación que estoy leyendo, ¿no? Sí.
El problema es a mí, lo de la cuestión de los privilegios, tengo tengo mis dudas, ¿no? Mis cuestiones, tengo mis cuestiones alrededor de la cuestión. Sí, porque creo que forma parte de esas lecturas de la interseccionalidad que reproducen la misma lógica identitaria que la interseccionalidad quería evitar. Entonces, volvemos... Es que eres muy inteligente, tío. No, es que nos dedicamos a pensar esto todo el rato y todo el tiempo estamos ahí. Pero es verdad que parece como que da como una visión muy individual de la cuestión, ¿no? Es como la interseccionalidad. Parece que cuando se expresa así, parece que dices... y lo digo un poco en broma, pero yo soy muy interseccional. Sí. Porque yo soy tal, soy cual, fíjate. No, los sujetos no son interseccionales. Interseccional es la lectura que tenemos que hacer de la situación que se está produciendo, pero no es una propiedad que tienen los cuerpos, la interseccionalidad, ¿no? Vale. Es una forma de mirar, un análisis que nos permite ver esa complejidad. Yo desde esa complejidad, ¿qué diría? Que efectivamente... Es decir, la interseccionalidad también parte de que tenemos que responsabilizar a todo el mundo. Entonces, es decir, a mí que una persona esté en una situación de mayor precariedad o de... Porque si no entramos también en eso que también alguna teórica de la interseccionalidad ha criticado, de la idea de la olimpiada de las opresiones, ¿no? Como tú estás más oprimida que yo, tienes derecho a tratarme mal, ¿no? Claro. Es como, no, es que no, yo creo que nadie tiene derecho a tratar mal a nadie. Otra cosa es que yo pueda ser compasiva y entender de las circunstancias. Sí. Yo me voy a defender. Otra cosa es si yo me voy a defender a través de un sistema que sé que a esa persona la va a tratar especialmente mal. Eso no lo voy a hacer. Ahí está. Eso es lo distinto, ¿no? Ahí es lo que tú plantearías como diferente, claro. ¿no? Que es como, vale, una cosa es que en el tú a tú y yo, ahora tú me estás puteando, me estás haciendo esto que no me está gustando, yo voy a poner mis límites y me voy a defender. Otra cosa ya es que ponga en juego a un sistema que sé que como yo soy más privilegiado que tú en esta situación, va a machacarte especialmente por tu condición o por tu situación, ¿no? Vale. Efectivamente, sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Y luego la cuestión de los privilegios como algo individual. Claro, yo creo que sí, entiendo la idea de los privilegios, pero a veces se llama privilegios a derechos adquiridos. Entonces, que un derecho adquirido se ha nombrado como privilegio, vale, de acuerdo, pero también es como, bueno, pero la cuestión es que todo el mundo accedamos a una situación de acceso a derechos o de, ¿no? o de ventajas, ¿no? Y podemos ser conscientes de que tenemos ciertas ventajas porque contamos con determinado acceso a determinados derechos, etcétera, ¿no? Y creo que eso es interesante pensarlo, pero siempre saliendo de esas lógicas individualizantes, de esa política identitaria que todo el rato nos lleva, además, al final a unas luchas súper encarnizadas en nuestras propias comunidades, ¿no? Porque si tú eres más, si tú eres menos, si yo te puedo escupir a la cara porque tú eres más privilegiada o tú eres... O tú no puedes decir esto porque entonces tú tienes más privilegio que yo, ¿no? Como que es verdad que ahora a veces es difícil movernos por el mundo porque tenemos como... Bueno, yo creo que es lo que decíamos al principio, ¿no? Como que se está reimaginando todo de una forma tan rápida a veces que no sabemos bien cómo colocarnos, ¿no? Es como, me debo callar porque soy más privilegiado que esta otra persona y esta otra persona, pero tampoco debo aceptar una violencia por mucho que esta otra persona no tenga ese privilegio, tenga unos derechos que yo a lo mejor sí que tengo, ¿no? O sea, como que a veces es un poco complejo. De hecho, por ejemplo, esto ha pasado, o sea, como saliéndonos de lo individual y hablando más de lo colectivo, ha pasado mucho con el tema de la ley del sí el sí, por ejemplo, ¿no? Que ha abierto como un debate precisamente sobre lo colectivo y que yo creo que va mucho con el tema del antipunitivismo, que es... ¿La solución real contra la violencia de género es meter a todas las personas en la cárcel? ¿O hay que hacer algo combinado? ¿O cómo lo hacemos, ¿no? Y como que ha habido mucha crítica a esta ley ha terminado sacando a muchos agresores a la calle. Si fuera tu hijo o tu hija la que han violado o matado, ¿cómo lo harías tú? ¿O estarías de acuerdo, no? De nuevo, es como yo creo como lo que tratamos siempre de proponer desde aquí, ¿no? Es como, ¿podemos salirnos de este marco de conversación y de verdad podemos hablar desde un lugar en el que todas tengamos el mismo objetivo, que es intentar convivir de la mejor forma? ¿O no? Tenemos que entrar en este marco de la conversación de nuevo de
Este dúo víctima-verdugo, malo, bueno, tú malo, yo bueno, tú te castigas, no sé qué, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esto? Sí, yo creo que aquí, para empezar, o sea, es que claro, con la cuestión de... Yo creo que una de las cosas súper importantes que creo que nombramos bastante y que creo que es muy, muy necesaria plantear es, en primer lugar, qué entendemos como violencia. Eso es una cosa que creo que, por ejemplo, en la ley del sí es sí hubo un gran... O sea, también, porque damos muchos pasos, ¿no? La ley del sí es sí y otras que damos muchos pasos. Es decir, primero, ¿qué nombramos como violencia? Y segundo, ¿qué de eso que nombramos como violencia consideramos que tiene que estar dentro de una resolución penal o no? ¿No? O sea, que damos demasiados pasos, ¿no? El derecho penal es un derecho de última ratio, es decir, que se invalida su propia existencia cuando no está respondiendo a los ataques más graves a los bienes jurídicos más protegidos, ¿no? Entonces se invalida dentro de sus propias normas y lógicas, ¿eh? Estoy hablando dentro de ahí. Entonces, en la ley de solo sí es sí, ¿qué pasaba? Pues que, por una parte, se ampliaba a situaciones que son consideradas no solo violencia, pero delictivas, ¿no? Por ejemplo, la incorporación del delito del acoso sexual callejero, que se dijo, ¿no? Eso ya no solo es que es un exceso punitivo, pero bestial, aparte ¿no? de todo lo que pasó con la cuestión del consentimiento afirmativo, del que entonces era, ¿no? la conducta delictiva se basaba en la falta de consentimiento, pero no en la fuerza a través de la cual se consigue esa falta de consentimiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, como aparte de un exceso punitivo es una falsa expectativa, ¿no? Porque es lo que decimos, si muchas veces en el sistema penal lo que está pasando es que no se protege ni en los casos más graves, y es difícil de demostrar incluso casos muy graves, en ese tipo de casos al final son cosas muy simbólicas, ¿no? Que tienen que ver un poco más con producir una serie de ideas a nivel simbólico, ¿no? O de abrir conversaciones, ¿no? Quizá alrededor de temas que socialmente no se han abordado, como es el consentimiento, por ejemplo, ¿no? Sí, la cuestión es cómo tienes que hacerlo a través de una ley penal. Ya. A través de una ley que legitima un sistema de tortura, porque no olvidemos que la cárcel y el sistema penal es un sistema de tortura. O sea, entonces es como tenemos unos lugares donde hay miles de personas encerradas, también mujeres, de hecho, también mujeres que además son más duramente penadas cuando cometen delitos que no se esperan de ellas, ¿no? Entonces, ¿realmente necesitamos el derecho penal para hacer eso? Yo creo que no. ¿No? O sea, es como, primero eso, plantearnos qué situaciones denominamos como violencia, cuáles no. No denominarlas como violencia no quiere decir que no las abordemos, ¿no? O sea, que algo, que digamos que igual un chiste machista no es violencia, pero igual es reproducción del sexismo y tenemos que abordarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, que también hoy en día lo que pasa es que hay un uso tan extensivo de la violencia que como no abordamos otras cuestiones, la gente, a veces por un uso instrumental, pero a veces también porque acaba hasta las narices. Dices, bueno, yo llevo un montón de tiempo diciendo que me agobia esto, me agobia lo otro, que me siento un malestar, que esto me está sentando mal, que no hay un reconocimiento, que hay una reproducción todo el tiempo de unos roles de poder de tal. Hasta que no digo que es violencia, nadie me hace ni puñetero caso, ¿no? Yeah. Entonces a veces también pasa eso, pero que creo que tenemos que ir con mucho cuidado de incorporar eso y de utilizar el derecho penal como si fuera inocuo. Y utilizarlo para hacer política simbólica, para hacer política comunicativa, para decir, mira qué importante es esto que estoy diciendo, no me hacéis caso, lo meto aquí. Es como, bueno, a ver, cuidado porque generas falsas expectativas y legitimas un sistema que no sirve para lo que en teoría dice que sirve, y encima genera más cosas en contra, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos estamos quedando, yo creo que eso pasó, se demostraba mucho en la ley del solo sí, sí, pero que todos los debates estaban en torno a la ley, ¿no? A la ley, y si no conocías mucho de leyes, ¿no? Yo he estudiado Derecho, entonces, bueno, pero aún y así me parece que es tremendo la cuestión del fetiche que tenemos con la ley. O sea, teníamos una serie de acuerdos que creo que no eran tan raros y no hace tanto tiempo, que era como el derecho penal no es un buen aliado para la emancipación ni la liberación de las mujeres. Y eso era una idea feminista y progresista, súper básica, que estamos teniendo que volver a renegociar porque hay unas personas que han querido meter, ¿no? O sea, como convertir el feminismo en una cuestión que tiene que ver solo con leyes y encima con leyes penales. Es que es psicodélico, ¿no? Es como, pero vamos a ver, un momento, por favor, ¿no? ¿Por qué este fetiche de la ley? Bueno, pues porque hay una tendencia conservadora, ¿no? Que tiene que ver con
una extensión del conservadurismo en toda la esfera política, ¿no? Sí. Y una tendencia a la derechización, al conservadurismo, ¿no? y a todo eso, y todo entenderlo dentro del marco de la institución. Y luego simplemente con el tema de ¿y qué harías si a tus hijos tal, no? Es que a lo mejor el papá de una persona a la que violan y a la que matan no tiene que decidir la política de un país. Digo, al menos por ser papá, o al menos ni siquiera por ser agredida, ni agredido. Es que eso no te convierte, eso no te da una superioridad epistémica, política, moral de ningún tipo. O sea, que puede ser una persona con muy pocas capacidades para hacer eso, puede ser una persona... e incluso, diré más, es que a veces cuando estamos dañadas y estamos sufriendo, pensamos unas cosas horribles. Entonces la gente nos tiene también que acompañar para ayudarnos a dejar de pensar esas cosas horribles y a sanarnos mejor, ¿no? Y sobre todo es como a pensar que igual esa persona lo que necesita es otras personas alrededor pensando mucho, mucho, muy bien, no dejándose llevar por el sentimentalismo. Porque es como, no, estoy sufriendo yo. Además es que hay como una fagotización, ¿no? De repente la víctima somos todas. No, todas no, ¿eh? Aquí hay una persona sufriendo una cosa tremenda, terrible, y su entorno puede estar protegiéndola y puede tal, pero como sociedad tenemos que pensar muy bien para no dejarnos llevar por el sufrimiento de esa persona y además acompañarla a ella para que pueda sanarlo. Entonces, si nos dejamos llevar para tener el protagonismo de turno de lo que estamos, uy, cuánto estoy sufriendo, pues no, es que ahora no es tu momento. Ahora hay que pensar bien, ahora hay que intentar activar toda la imaginación colectiva y toda la racionalidad colectiva y todas las ganas de transformación colectiva para solucionar esto, pero no para que tú hagas tu numerito. Esto no es de numerito, y mucho menos que no estás sufriendo la situación, ¿no? Claro. Sí, como de repente... Bueno, es que creo que no lo has podido explicar mejor. Como de repente lo que decíamos antes, la paradoja de nuevo de las víctimas, como a veces se las instrumentaliza, ¿no? Ellas o ellas toman el poder desde ese lugar de dolor que a lo mejor pues no es el lugar desde el que puedas afrontar la solución de un problema que es muchísimo más amplio y más complejo que tu situación específica, que merece toda la atención del mundo, como dices, ¿no? Y que a lo mejor el lugar que merece es otro lugar de acompañamiento social para que tengas espacio para expresarlo, para vivirlo, para trascenderlo, pero no como puesto solo a favor de bueno, de convertirte en... Es que, a ver, es complicado, es complejo, claro, porque sí que creo que a raíz de hechos terribles en tu vida tú puedes conseguir trascenderlos y convertirlos en algo positivo que prevenga otras cosas para otras personas, ¿no? Porque te mueve también o te da como no quiero decir que te da un propósito, pero de alguna forma sí te puede ayudar a tener un propósito vital, ¿no? Pero ¿desde qué lugar nace, no? Si nace desde un lugar de absoluto dolor y tal y cual, pues lo que dices tú, ¿no? Pues seguramente en tu mente están un montón de cosas terroríficas que, claro, si las pones en marcha, pues esto es, pues vamos a quemar absolutamente todo y vamos a matar a todo el mundo, ¿no? Entonces, como quizá no es lo más constructivo, ¿no? ¿Cuánta gente hay, además, alimentando ese dolor con fines un poco espurios? Ese es el tema, claro. A la protección y a la reparación. La víctima y las personas que están alrededor como nutriéndose de ese dolor y utilizándolo también para generar como un impacto social que, claro, ¿a quién no le va a mover escuchar la historia de una persona que lo está pasando fatal, ¿no? Y de nuevo... En los medios de comunicación lo vemos todo el rato, ¿no? Con los sucesos y con el auge brutal del true crime, ¿no? Como esto se hace un show alrededor que, claro, ¿cómo no te va a mover? Tú estás en tu casa, si eres una persona humana, pues obviamente vas a conectar con el dolor de esa persona, ¿no? Y como ese dolor luego de repente se instrumentaliza para... Me parece muy interesante lo que decías de la política y de cómo muchas veces nos vamos como a esa respuesta que conocemos. Y claro, y habrá mucha gente que nos estará escuchando y dirá, sí, eso es muy bonito, muy utópico, muy woke, muy tal. Pero creo que también es importante decir que las cosas de las que estás hablando, no es una cosa que nos hayamos inventado hoy. Igual que la gente queer no hemos aparecido hoy y de repente somos una moda, ¿no? Que este pensamiento... no es una cosa del día de hoy, no es como una modernidad. No, desde luego que no. Desde luego que no. Pero además es que incluso ni siquiera en nuestro contexto, ¿no?
Cataluña, el Estado español, o sea que tenemos una historia feminista de feministas, lo que pasa que, claro, que muchas veces han quedado un poco fuera del foco, ¿no? O sea, es como cuando hace poco una amiga me decía, ostras, es que ahora, que, anarquista, me decía, ahora resulta que no votar es favorecer a la extrema derecha cuando no hemos votado nunca y somos de la abstención activa, ¿no? Y es como, ostras, está en contra del sistema representativo, ahora resulta que es, ¿no? O como eso, ¿no? Como ahora poner en cuestión, ¿no? determinados derechos LGTBIQ es como, no, perdona, pero si es que han habido comunidades de disidencia sexual muy críticas con el acceso a derechos burgueses. No es ninguna cosa nueva, o sea, no es nada nuevo. Realmente ha existido una crítica muy fuerte de movimientos radicales en contra del uso de la ley y de las instituciones y mucho menos de las instituciones penales para solventar los problemas de las comunidades, sobre todo de las comunidades más estigmatizadas, ¿no? Sabiendo que precisamente lo que hacía es reforzar. Pero claro, la idea de, por ejemplo, del uso de la ley penal y de la ley nos dice que el Estado es un actor neutro, que ante un problema de esa gente que no sabe resolverlo, claro, pero dice, ¿no? Aquí hay un problema de estas personas que no lo saben resolver porque pobrecicas, ¿no? Claro. Pobrecicas. No que se organizan entre ellas, no se organizan, no saben, no tal. Yo no he tenido nada que ver en que sean medio lerdis, en no poder solucionar nada. Yo en eso no he tenido nada que ver, nada. En la violencia que se produce tampoco. Pero entonces tengo que venir yo a dirimir en este conflicto interpersonal y solucionar, ¿no? Entonces parece que el Estado es un agente neutro. No tiene nada que ver con... Se ha perdido esa idea del feminismo que ha dicho, la violencia es algo estructural y por tanto no tiene que ver con un problema interpersonal. Judith Butler hace no tanto, o sea, ¿no? O sea, es como, no podemos culpar a las personas particulares, que es lo que hace la ley, de cuestiones que tienen, como no podemos culpar a la historia, culpamos a las personas particulares. Es decir, que tenemos mucha tradición de pensamiento crítico con la ley y con lo que eso reproduce, ¿no? El Estado como agente neutro, cuando precisamente sabemos que es el Estado y sus instituciones el que muchas veces favorece la violencia. Porque, simplemente porque cuanto más injusticia social y desigualdad social, probablemente más situaciones de violencia y más situaciones de delito, ¿no? Por tanto, es como un Estado que condena a la precariedad y a la miseria y a la falta de vivienda a grandes capas de la población, mayoritariamente a casi todas nosotras, expone a la gente a más violencias. Es que eso es evidente. Encima, dificulta la recuperación cuando ya la has sufrido, ¿no? Porque es como, bueno, violencias podemos sufrir. El tema es que luego encima no tenemos comunidades sólidas que nos cuiden, que nos escuchen, que nos protejan. No tenemos una vivienda donde ir a sanarnos las heridas y poder... Donde poder caernos muertas. Donde podernos caer muertas, efectivamente. O sea, es decir que ese es el tema. Eso es lo que en todo caso tendría que pensarse, no en cuántas leyes penales, cuántos delitos y cuántos años de cárcel van a meter a las personas que agreden, ¿no? Sino es como, ¿cómo vamos a hacer para evitarlo, ¿no? Y ahí no, pues bueno, entonces no es algo nuevo. Tenemos esa historia. Tenemos a las comunidades, ¿no? Todas las luchas antirracistas, con una tradición muy amplia de pensar en esas justicias transformativas y restaurativas. Tenemos, para mí, o sea, en Latinoamérica se está trabajando desde hace un montón de tiempo y un montón de años en otras formas de administrar y pensar la justicia, en contextos en los que hay mucha violencia, no es contextos... bueno, claro, como allí... No, en contextos donde precisamente porque hay mucha violencia entienden la necesidad de tenerla que gestionar de una forma que no se cargue todo, ¿no? Porque ya es bastante... Y que tienen muy claro la connivencia del Estado, de las instituciones, de la policía y del sistema judicial en que existe esa violencia. Y lo vemos todo el rato, todos los días. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Como la policía ejecuta, porque es que no sé ni qué otra palabra utilizar, a un montón de personas racializadas. Hace poco se hizo viral un vídeo de una mujer que llamó ella a la policía para que pudieran acudir a su casa porque pensaba que había alguien merodeando y tal y cual, y cómo la policía, por una chorrada, un comentario que ella hace, le pegan un tiro y se cargan directamente a esta persona, con lo cual es el ejemplo más claro y más brutal y más desgarrador de cómo el sistema está violentando y y perpetrando esa violencia, y no solamente perpetrándola, sino como aumentándola, ¿no?
con la excusa o con la supuesta promesa de que te están cuidando, de que te están cuidando, no, te están cuidando a determinadas personas, no a todo el mundo, ¿no? Es esta idea de si no te mueves no notas las cadenas, ¿no? Ujú. Que es esta cosa también, es algo así, creo que es, y tiene que ver con eso, o sea, no solo si no te mueves porque seas una persona militante o activista y que públicamente, sino si no te mueves de la norma. Sí. Si estás dentro de algo que al final es muy limitado y es muy poca gente la que está allí dentro a la que le viene bien este sistema, si no te sales de ahí, pero claro, es que esta gente que está ahí y que esto le viene bien y que nunca la policía le podrá pedir los papeles o le podrá decir que su comportamiento está fuera de la moral, por ejemplo, son muy pocas, pero a la vez son las que tienen más voz pública y las que legislan y las que aplican las leyes y por tanto, claro, ahí también tenemos una gran distancia entre quién supuestamente representa las voces de todas las víctimas, de las disidentes, de las mujeres y no sé qué, y quiénes son las personas que encarnan esos lugares, ¿no? Entonces ahí... Y de nuevo pasa, ¿no crees también con los casos mediáticos, ¿no? Como por ejemplo, hablábamos antes del caso de Samuel, podemos hablar del caso de Dani Alves, podemos hablar del caso de La Manada, podemos hablar de casos que son como muy llamativos y muy potentes, pero que a veces no representan la gran mayoría de casos que, bueno, que conforman parte del día a día, entiendo, judicial, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que eso también puede desvirtuar la imagen que se tiene sobre la violencia sexual en este caso? Sí, claro, se construye, ¿no? O sea, en esta mediatización tiende a buscar el titular y tiende a buscar lo que da para un titular, ¿no? Entonces, efectivamente, también, o sea, hablabas de las situaciones que se dan en el contexto judicial. Sabemos que gran parte de las situaciones no van al contexto judicial. Y a veces cuando hablamos de que hay que revisar por qué no van e intentamos como ver qué cosas están fallando para que todo el mundo pueda acceder, nos olvidamos de que hay personas que no quieren resolverlo desde ese lugar, muchas personas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, claro, con toda esa, pero volvemos un poco, ¿no? a lo que me comentabas, ¿no? De estas ideas sobre las personas que agreden también, ¿no? Que es mucho lo que pasa con estos casos mediáticos como el de Alves, el de La Manada. Yo me acuerdo en casos de violencia en la pareja, el Bretón, ¿no? El que mata a sus hijos. Claro, o el caso Pellicot en Francia, ¿no? Claro, tú presentas esos casos como si fueran los casos representativos y paradigmáticos de la mayoría de situaciones de violencia sexual o violencia en el ámbito de la pareja, ¿no? Entonces... y legislas, buscas también destacarlos y legislar a partir de eso. Eso es un desastre, porque evidentemente, efectivamente, como bien dices, la mayoría de casos no son casos como esos, no son ese tipo de situaciones. Sobre todo cuando, por ejemplo, yo pongo ahora mucho el ejemplo de Pellicot, ¿no? Del caso del marido sí. que... sumisión química, el marido durante años. Violaciones durante años, sí. con sumisión química, además incorporando a otros hombres que pagan por violar a su mujer, drogada. Claro, si utilizamos ese caso, por ejemplo, como representativo o paradigmático de los casos de agresiones sexuales en el ámbito familiar o de la pareja, es un desastre. Claro. Porque es como, no, y empezamos a decir, no, es que no son monstruos, ¿ves? Son los maridos de la gente. Es como, no, perdón. O sea, a ver un momento. El caso de Dominique Pellicot es un caso de que si no es un monstruo, es lo más cerca que hay de una conducta monstruosa. Claro. No es lo más frecuente de las situaciones de violencia en la pareja. No necesitamos exagerar ni necesitamos utilizar esos casos gravísimos y tremendos para darle importancia a algo. Lo que tenemos que ser rigurosas, porque si no es que luego no nos servirá, porque si legislamos pensando que los casos mayoritarios y paradigmáticos son los casos Pellicot o los casos Bretón o los casos Alves, Alves quizá podría ser no en una persona con tantos recursos económicos, pero bueno, sí que una persona con ciertas dinámicas. Sí, en la dinámica. Con ciertas dinámicas en ese contexto de ocio, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que... Pero claro, en este caso, por ejemplo, Saco, lo que te estoy escuchando es, vale, si por un lado vemos que esos son casos como muy paradigmáticos y muy especiales, es decir, que no son quizá la gran mayoría del día a día de lo que se vive en las violencias sexuales,
pero tampoco no se termina de encajar, o parece que por tu posicionamiento no termina de encajar como ese punitivismo de una ley como solo sí es sí, que a lo mejor quizá les da un como extra, o sea, un extra machaque contra situaciones que a lo mejor son quizá demasiado suaves o más pequeñas. ¿En qué lugar, o sea, cómo nos quedamos o en qué lugar nos quedamos o cómo podemos solucionar, cómo podemos dar pasos por solucionar o mejorar la situación que vivimos? O sea, si estamos un poco en ese universo, claro, es que como, pues hija, no sé, ¿cómo? Es que yo creo que el problema es que pensamos que si no usamos el derecho penal no hay nada. Ese es el tema, o sea, por eso te quiero preguntar, Claro. o sea, como más allá de ese derecho penal, ¿qué podemos hacer o cómo podemos gestionarlo? Porque aquí estamos hablándolo, hay mucha gente que está hablando, yo creo que se está abriendo un montón de conversaciones muy necesarias que impactan indirectamente por cuando la gente escuche a lo mejor este programa, luego se va a su casa, con su pareja, con su familia, con sus amigos, y esto abre debates también entre esos círculos, que es lo importante, pero ¿cómo continuamos? ¿Cómo lo podemos mejorar? Bueno, yo creo que para empezar, viendo, y no sé si hoy ha quedado suficientemente claro, ¿no? Pero que creo que podemos acceder a la información para ver que, viendo que el sistema penal no está sirviendo para acabar con la violencia machista, porque o sea, desde el año 2003 llevamos un aumento en ascenso totalmente, endurecimiento del Código Penal, principalmente justificado en base a la protección de mujeres y criaturas, ¿no? Entonces, los delitos sexuales y los delitos de género son los delitos que han servido para buenificar, por decirlo así, y suavizar el sistema penal. Mientras que, evidentemente, por otro lado, o sea, estaban pasando muchas otras cosas y se endurecían muchas otras cosas que eran las que igual no se estaban diciendo tanto, ¿no? Pero era con la excusa de proteger a las mujeres, ¿no? Si sabemos que eso no es así, porque no está acabando con la violencia machista, ni muchísimo menos. Primero, yo creo que, pero que en cambio sí que tiene muchas repercusiones negativas que generan mucho daño en muchas comunidades, en muchos contextos, y que persigue y violenta a las comunidades más precarias y más pobres. Primero igual tendríamos que dejar de hacer lo que estamos haciendo, como primer paso. No dejarlo de hacer de golpe, pero sí que intentar ir reduciendo, ¿no? Es decir, bueno, pues en lugar de más delitos, menos delitos. En lugar de más penas, menos pena. En lugar de que la gente se pase no sé cuántos años en prisión, excarcelaciones, vacíos de ley. Vacíos de ley era una propuesta feminista histórica. El que cada vez hubieran menos espacios invadidos por la ley. Que eso daría más espacio a que hubiera más gestión comunitaria y más espacios de autogestión, ¿no? Entonces, tender a reducir cada vez más el sistema penal, en lugar de ampliarlo, ¿no? Cuando vemos que no está solucionando y que no está sirviendo. Luego plantearnos también la justicia, o sea, el marco de la justicia penal, dijéramos, los principios que tiene esa justicia, ¿sirven para pensar en una justicia erótica? Por ejemplo. Es como, ¿qué entendemos por justicia erótica? Yo no entiendo nada, no sé qué es eso. Bueno, es como, realmente vale, vale. Sí, como diciendo, vale, en el sistema penal funcionan una serie de criterios para decidir qué es sexo bueno y qué es sexo violento o delictivo, ¿no? Vale. El tema es que produce también, lo que decíamos, una serie de cultura de las formas de entender el sexo, quién participa en el sexo, muy, ¿no? Eso da para otro programa. Claro, la cultura punitiva genera toda una serie de ideas en torno al sexo, por ejemplo, una de las cosas... Y a las prácticas, ¿no? Y a las prácticas. Muchas veces se machaca a la práctica por encima del consentimiento, de otras razones, ¿no? Porque mientras haya consentimiento... porque tú no vas a poder ejercer las prácticas que te apetezca con otra persona. Exacto. Y que al final es como, bueno, pero que esa cultura punitiva nos ha acabado diciendo que el sexo, sobre todo para las tías, es como el sexo o es sexo ideal o es violencia. O sea, no podemos, o sea, ya no, es como... No, pero a ver, es que, como decía Dolores Juliano, para tener un encuentro sexual satisfactorio tenemos que tener 10 y a veces con suerte 10, con mala suerte 100, que no lo sean, ¿no? Yeah. Y sexo no satisfactorio, incluso desagradable e incluso conflictivo, no es sexo violento. Puede ser una mierda. Y no quiere decir que lo tengamos que aceptar, ni quiere decir que no podamos coger y lanzarle la ropa al tipo por la ventana y largarlo de casa si no nos gusta o no nos apetece. También hay otras formas de gestionar el conflicto, ¿eh? O de hablarlo, o decir, oye, ¿no? esto igual, pues esto es una mierda, o esto no me gusta, o lo que sea, ¿no? O incluso decir, es igual que acabé ya. No lo digo por también quitarle un poquito de gravedad y de peso a todas las cuestiones de la sexualidad, ¿no? Entonces, como
la sexualidad es un ámbito inherentemente conflictivo, es un ámbito inherentemente también muy placentero, pero también muy, ¿no? O sea, con muchas aristas, con muchos cambios, transformaciones. El deseo tiene esa cosa, ¿no? El deseo no siempre es placer, el deseo a veces nos lleva a lugares muy extraños, ¿no? Y muy incómodos también, ¿no? Y también yo creo que nos está convirtiendo esta cultura punitiva en algo así como nos está infantilizando mucho a nivel sexual, ¿no? Y nos está sí, ¿no? Convirtiendo en personas que llegará un momento en el que, bueno, mucha gente joven que está pasando por no ponerse en juego y no entrar en esa cuestión del riesgo, como se está priorizando tanto esa idea de estamos en riesgo, están desistiendo de la sexualidad, desistiendo de las drogas, desistiendo de, no digo que ahora vaya a promocionar las drogas, No, pero claro. de exponerse en situaciones que les vayan a, Sí. ¿no? que nos puedan remover y que nos puedan generar situaciones que son incómodas y que pueden haber otras formas de gestionarlo. Nosotras trabajamos principalmente en intentar generar otros relatos en torno a la violencia, intentar generar otros relatos en torno a cómo no todo es catástrofe y no todo es daño de por vida. E intentamos generar otro tipo de relatos sobre que hay otras formas de gestionarlo también, y estamos también desarrollando estrategias específicas en base a las justicias restaurativas y transformativas para gestionar este tipo de situaciones que no pasen necesariamente por la resolución o la gestión a través del sistema penal. Claro, porque quizá parte del problema que a lo mejor nos enfrentamos cuando hablamos de violencia sexual es que está muy contaminada por este punitivismo, ¿no? Que entonces no nos deja a lo mejor abordar lo que tú dices, ¿no? Esas justicias transformativas o esos otros lugares para poder gestionar lo que sucede, porque lo que sucede, sucede, desde un lugar que no tengan otras implicaciones, ¿no? Como lo que tú dices, ¿no? Implicaciones a nivel emocional, implicaciones a nivel sexual, y que de alguna forma también, sin meternos en la cárcel, nos encarcele a nosotras mismas en un lugar en el que sintamos un poco de mentirijilla que estamos a salvo cuando no es así, ¿no? Cuando la vida, yo creo y es importante que esto también la gente no lo tome como desde un lugar equivocado, la vida es riesgo. Y el riesgo también es necesario en la vida, porque si no nos enfrentamos a ese riesgo de la equivocación, de hacer algo mal, o de incluso potencialmente en una relación sexual o en un encuentro poder ser violento con otra persona y decir, coño, tomar conciencia de que lo has hecho y poder repararlo y poder hacer activamente algo por reparar ese daño o esa violencia, porque no hablamos de grandes cosas, obviamente no hablamos de matar, de agredir, pero también hay pequeñas violencias que son la base de otras grandes violencias, ¿no? Y que si no se nos enseña tampoco a cómo gestionarlas en el ámbito privado, en el ámbito íntimo, y hablarlas y a normalizarlas, ¿no? En conversaciones, y nos ponemos mucho quizá en lo que dices tú, ¿no? Tan binario de esto está bien o esto está mal, esto está bien, esto está mal, y nos perdemos los matices, pues que al final quizá a lo mejor nos estamos separando más que uniendo, ¿no? Y como, no sé, no es más difícil encontrar un lugar de encuentro y de reparación y de asumir que en la vida yo voy a ser violento y voy a hacer daño a otras personas y que otras personas también me van a hacer daño a mí, ¿no? De nuevo, saliéndose de los grandes titulares y de los grandes casos, ¿no? Sí, también las justicias restaurativas y transformativas pueden aplicarse también en situaciones graves, ¿no? Porque incluso muchas veces en situaciones graves hemos visto resoluciones o posibilidades de restauración y reparación en esos términos mucho más favorables que en otro tipo de situaciones que se encallan mucho más, ¿no? Situaciones entre perfiles de personas con otro tipo de subjetividades, en otro tipo de contextos, más susceptibles ante pequeñas situaciones, y que conflictos de baja intensidad o incluso agresiones o violencias leves se eleva el nivel de conflicto mucho. Y en cambio otras situaciones más graves han podido ser abordadas de una forma restaurativa precisamente por la necesidad de reparar un daño que es muy real, que impide mucho la vida y que se necesita mucho de sacarnos muy de encima
algo que tenemos ahora muy encima como sociedad, que es esa sociedad hiperyoica, hipernarcisista, que no nos sirve para nada en la gestión de esas situaciones y que en esas situaciones de mucho daño muchas veces la gente está sufriendo mucho, pero a la vez necesita dejar de sufrir. Uh-huh. Entonces, a veces estamos haciendo políticas sin pensar que es que la mayoría de personas que sufren violencias quieren tener el derecho a olvidar y quieren tener el derecho a poder ser reparadas y pasar a otra cosa. Uh-huh. Y quieren tener el derecho a que la persona que las ha agredido les reconozca el daño que les ha hecho. Uh-huh. Entonces, nosotras, por ejemplo, que también trabajamos con hombres que han ejercido algún tipo de agresión o violencia, para nosotras es muy importante desmonstrualizar a la persona que daña, ¿no? Uh-huh. Porque es absurdo, o sea, no nos sirve de nada, ¿no? Y cuando además, tanto para la persona que sufre una violencia como para la persona que agrede, que el escenario sea un abordaje punitivo, tira para atrás. Porque muchas víctimas dicen, es que yo no voy a denunciar, esto pasa tanto a nivel penal como a nivel de organizaciones o a nivel de otros contextos, ¿eh? Es que yo no quiero todo eso, es que me abruma, no me quiero enfrentar a eso, porque sé que esto, no quiero que pase esto, y como no quiero que pase esto, eso desincentiva. Si hubieran formas más respetuosas y más orgánicas y más transformadoras de gestionar, primero, las víctimas podrían probablemente sentirse más tranquilas para poder nombrar, que no en esa situación de hipermega conflicto y de hipermega odio y de hipermega venganza y de hiperradicalización del conflicto, y las personas que agreden también estarían más dispuestas a reconocer el daño. Porque si tú sabes que si tú reconoces un daño que has ejercido, lo que te viene después es o una cárcel, o una expulsión, o un linchamiento super heavy, dices, bueno, yo aquí, oye, yo aquí voy a negar la mayor, y aquí no me van a pillar ni de coña. Pero es que es algo humano, es que es normal, normal entre comillas, quiero decir, ojalá no fuera así. Claro. Pero también es verdad que es como, si a lo mejor las posibilidades pueden ser las de, no, tío, tienes que responsabilizarte, tienes que asumir que has hecho esto, tienes que, bueno, vamos a ver qué acciones de reparación esta persona necesita, la comunidad necesita, porque también has hecho daño a la comunidad de la que formáis parte, de qué forma puedes reparar esto y responsabilizarte de las consecuencias que tengan tus actos, pues quizá las personas pueden ser más capaces de reconocer el daño que han ejercido, ¿no? Uh-huh. Y en eso se basa también las posibilidades, o sea, bueno, la gestión comunitaria de ese tipo de situaciones de violencia, ¿no? En que puedan restaurar y responsabilizarse las personas que han dañado, y que creemos y estamos convencidísimas de que eso es mucho más reparador para las víctimas que el encierro, la expulsión, porque además es que, bueno, tampoco lo puedes hacer de por vida. No, claro. Yo creo que, siguiendo un poco en esta línea que dices, es como que hay también que estamos viviendo un momento en el que todo este trabajo individual, que es muy neoliberal también, ¿no? Pero que tiene un punto importante, interesante, que es el trabajo personal, la toma de conciencia, el cuidarte, saber poner tus límites y tal y cual. Quizá nos hemos exacerbado, nos hemos metido tanto en eso que nos hemos olvidado que vivimos en comunidad y que no estamos solas, y que a veces no todo va de una misma, sino que va de un grupo de personas, ¿no? Entonces, como que quizá la respuesta ahora está en, sin dejar de lado que el trabajo personal y lo personal y lo individual es importante, no podemos perder de vista nunca lo colectivo, y quizá a lo mejor estamos en un momento en el que lo colectivo debe resurgir y debe de volver a tomar el poder frente a ponerte en un rollo súper individualista y delegar todas tus movidas a sistemas y a estructuras que no van a hacerse cargo de la comunidad, ¿no? Como decías, ¿no? Por terminar, ¿qué dirías a las personas que dicen que a lo mejor esta estrategia o esta forma de afrontar, ¿no?, el tema del antipunitivismo puede ser blando con las problemáticas que afrontamos, ¿no? Porque sí hablamos, es verdad, que lo que tú has dicho de que hay gente que a lo mejor no podemos encerrarla de por vida, pero bueno, también hay gente que a lo mejor sí debería estar encerrada de por vida, porque es que hay gente que no tiene una solución. Lo que pasa es que esa es la mayoría, es una pequeña minoría, sí, ¿no? Sí. Yo creo, mira, con esto que dices de la gente que
podría tener que estar de por vida. Efectivamente, hay una muy pequeña minoría de personas que no van a transformar, que no van a cambiar, no se van a responsabilizar y no van a cambiar. Muy pequeña, ¿eh? Yo estoy convencida de que es muy pequeña ese número de personas. Aún y así, una pregunta, ¿eh? y lo dejo en el aire porque no quiero enrollarme, pero aún y así, una pregunta que creo que podría ser interesante para hacernos es, ¿qué sería peor? ¿Asumir el riesgo de tener a gente muy peligrosa en nuestra sociedad? O asumir el riesgo de tener cárceles para tenerlos encerrados a esa gente muy peligrosa. Es decir, preguntémonoslo, ¿no? O sea, es decir, que lo podamos pensar, porque hemos asumido una idea de lo que entendemos por seguridad y riesgo, también muy neoliberal y muy de lo que nos han querido decir, ¿no? Pero ¿por qué la seguridad consiste en evitar ataques interpersonales de unas personas muy malas que están por ahí y no consiste en poder tener una vivienda digna? No consiste en poder tener unas rentas básicas garantizadas y universales. No consiste en tener crianzas acompañadas en las que nos sintamos queridas y que tengamos unas autoestimas preservadas. No consiste en nada de eso, consiste en que no nos ataquen. Yeah. Bueno, eso también alguien nos ha dicho que es la seguridad, pero desde luego no es la que a lo mejor beneficia a gran parte de la gente, ¿no? Que han decidido por nosotros qué es lo verdaderamente importante y qué es lo que no, y hemos asumido que hay cosas que son secundarias frente a esos malos malísimos que vienen a matarnos. Claro. Entonces es como si a dónde colocamos el riesgo y dónde colocamos la idea de qué nos hace sentir seguras, ¿no? Y quién nos lo está diciendo y quién nos está un poco, ¿no? Llevando y representando en esa supuesta idea de lo que es la seguridad, ¿no? Que también es muy neoliberal. ¿Nos gusta la seguridad? Sí. ¿En qué consiste la seguridad? Pues quizá en otras cosas que no son prioritariamente o solamente esas, ¿no? Eso por una parte. Y luego eso, ¿no? Como eso también nos lleva a esa idea de creo que tener cárceles en la sociedad es un riesgo muy elevado, que produce mucha precariedad y que produce que tienes centros de internamiento y que tienes centros cerrados donde hay gente encerrada. Y eso es muy duro. Y que eso va en contra y va en contradicción a las comunidades fuertes, que serían las que nos podían proteger de que hubieran personas muy peligrosas por ahí sueltas, ¿no? Entonces creo que, bueno, simplemente que nos pudiéramos hacer esa pregunta, ¿no? Para no dar por hecho que tendrían que estar encerradas y pensar, bueno, realmente tendríamos que ver qué beneficios y qué costes tendría cada una de las soluciones en un futuro, ¿no? Respecto a qué le diría a la gente que dice que que el antipunitivismo es blando y las perspectivas anticarcelarias son blandas, diría que la mano dura es fascismo. Diría que las políticas de mano dura son fascistas. Diría que ¿no? O sea, es como, vamos, esas políticas de mano dura contra el delito y mano dura contra la violencia son típicas de la extrema derecha y del fascismo. Las políticas de la eliminación del otro y de la otra, por mucho daño que nos haya producido y por daño que haya generado en la sociedad, es fascismo. Entonces, creo que es muy importante ver cómo tenemos que volver a renegociar todos esos términos de radicalidad. Antes creo que pues estar contra las cárceles y contra las estrategias de punición, de castigo y mirar por mayor justicia social y transformación social no era nada considerado blando. A mí me parece que es como, bueno, no sé si en cualquier caso es blando, en cualquier caso yo creo que es la propuesta más ética, más eficiente y que nos lleva a horizontes de mayor justicia social, ¿no? Y creo que la radicalidad precisamente está en las propuestas, en todo ese corpus amplísimo de propuestas antipunitivas, de la perspectiva de esas justicias transformativas, ¿no? Y en esa idea también de la justicia erótica, y creo que eso tiene mucho más de revolucionario, no sé si de blando o de duro, pero como mínimo sí que de mucho más revolucionario, que la idea de perpetuar un sistema, ¿no? Y de perpetuar un marco y legitimar un marco que es el de la cultura del castigo, el de la eliminación de la otra persona, y que no olvidemos que a veces se oculta que hay mucha gente sufriendo por ese tipo de perspectivas, que la gente sufre mucho, tanto la que ha recibido la violencia como la que la ha ejercido, y sus comunidades y entornos que también tienen, ¿no? Que también es como, nadie es aislado, ¿no? Entonces, como creo que es importante hacer resurgir esa idea, como tú decías, ¿no? Y un poco cerrando, pero esa idea de las comunidades y cómo el interés particular no puede estar por encima del interés colectivo.
No se puede. Creo que no es factible, ¿no? Hace poco, con una organización de defensa del derecho a la vivienda, que acompañábamos una situación, como en muchas otras organizaciones, una situación de una violencia que era bastante leve, pero que estaba paralizando la actividad de ese colectivo. Y era como, hostia, el objetivo de este colectivo, que es la defensa del derecho a la vivienda para todo el mundo, es absolutamente imprescindible para las víctimas de violencia. Y en cambio, un caso particular leve lleva 2 años intentándose gestionar y no es posible sobrepasar la situación de conflicto y, por tanto, se está cargando el colectivo que tiene unos objetivos súper importantes para la violencia, más allá del caso particular, que lo siento mucho, pero no se puede poner por encima del interés colectivo que, por ejemplo, produciría esa organización, ¿no? Claro. Entonces, bueno, era como un ejemplo final para decir, esas apuestas comunitarias son súper importantes ahora cuando nos hemos pasado de rosca con el tema del individualismo, del del hiperyoico, del narcisismo y de mi necesidad y de lo que yo siento. Bueno, pues igual lo que sentimos no es tan importante. En general, para la generalidad, ¿no? Que nos creemos que sí, igual no. Yo creo que esto es un regalo maravilloso, un caramelito para todas las que nos estéis escuchando. Así que nada, yo creo que una semana más os invitamos de verdad a que os hagáis preguntas. Creo que es lo bonito, dejar de tener miedo a hacernos preguntas y sobre todo a poner en cuestión lo que pensamos o creemos que es verdad. Incluso, como decías, hasta a veces nuestras propias emociones. Así que muchas gracias, Laura, por estar ahí. Gracias, un placer. Un beso.